La Biblia, a lo largo de los siglos, ha sido un libro de gran controversia. Desde el más aséptico, hasta el más fiel creyente ha tenido la oportunidad de escuchar o leer las historias de los diferentes escritores y profetas que en ella aparecen. Uno de los más influyentes en la historia de la humanidad fue sin duda el profeta Daniel. Quizás algunos no lo sepan, pero Daniel anunció la caída de los 4 últimos imperios que gobernaron el mundo antiguo. Ya que según como está escrito en la Biblia, al rey Nabucodonosor le fue revelado un sueño, en el cual este observó una gigantesca estatua con forma humana, compuesta de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. Muchos de los sabios, consejeros, astrólogos y magos del rey no lograron descifrar aquel perturbador sueño. Estando prisionero el profeta Daniel, fue consultado por el rey Nabucodonosor, quien le describe su sueño. A esta interpretación del profeta Daniel, se le describe como la representación de los 5 imperios que gobernarían el mundo y la humanidad antes del juicio final. Cada metal, que compone la estructura de la estatua, representan los 5 ya mencionados imperios. La cabeza de oro, representaría el imperio babilónico, que gobernó la tierra entre los años 605 al 539 a.C., luego de derrocar a los asirios. Muchos investigadores coinciden en que el oro que componía la estatua del sueño de este antiguo rey era sin duda la representación del imperio babilónico. Ya que se cree, el rey Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro, además de haber hecho varias edificaciones con el precioso metal en sus principales ciudades. Nabucodonosor tomó toda la tierra desde el río Nilo, en Egipto, hasta el río Éufrates. Al norte llegaba hasta el monte Ararat, al este llegaba hasta Elam, al sureste llegaba hasta el Golfo Pérsico, al oeste llegaba hasta Siria, Jerusalén y Palestina, y reinó por 44 años, y después de su muerte, duró 22 años más el imperio. Pero como estaba profetizado por Daniel, el gran imperio babilónico cayó por intervención de Yahvé, Dios judeo-cristiano. El imperio de oro había llegado a su fin, en una noche en la que el rey postulado Belsasar, luego de embriagarse, observó una mano que le escribía en una de las paredes de su palacio, una inscripción que le decía: Teken, Teken, Menen, Uparsin. Esa misma noche el rey Belsasar fue asesinado. ...66 años de reinado del imperio babilónico, perecieron en manos del ejército que por aquel entonces, era uno de los más grandes y formidables. Los medo-persas, liderados por Ciro el Grande, rey de Persia, y Darío de Media, rey de los Medos, en el año 539 a.C.
El Imperio de Plata gobernó el mundo aproximadamente 208 años, desde el 539 hasta el 331 a.C. El Imperio Medo-Persa fue mucho más grande en ejército y en territorios que el Imperio Babilónico. Se extendió desde el Golfo Pérsico al este hasta Macedonia al oeste. Al norte sus límites llegaron hasta Armenia, al sur desde Egipto hasta el río Éufrates. Podemos deducir que el Imperio Medo-Persa era el Imperio de Plata, mencionado en el sueño interpretado por el profeta Daniel, ya que la palabra plata en arameo se utiliza para hacer referencia a los tributos. Los medo-persas utilizaban como sistema de tributo la plata. Luego de establecerse como el nuevo imperio del mundo, Ciro el Grande logró unificar muchos de los pueblos judíos que huyeron tras la cruenta guerra provocada por los dioses. Un nuevo rey se autoproclamaba dueño y soberano del antiguo mundo. El imperio griego, liderados por Alejandro Magno, derrotaron a los persas en la batalla de Arbela, convirtiendo a Grecia en el tercer gran imperio mundial, que gobernó desde el año 331 hasta el 168 a.C. El imperio medo-persa era superior en número, pero las tácticas que empleaba Alejandro Magno en aquella época sin duda es hasta día de hoy uno de los mejores estrategas en las tácticas militares y de guerra en la historia. Empleando movimientos especiales en sus tropas, uno muy famoso y con el que ganó muchas batallas, fue el llamado movimiento del martillo y el yunque. Con estas tácticas ganó la batalla de Queronia, contra los ejércitos ateniense y tébano, las batallas del Gránico y de Iso, en años posteriores. El imperio de bronce, como aparece representado en el sueño de Nabucodonosor, es deducible ya que las tropas de Alejandro Magno vestían con armaduras, espadas y escudos forjados en bronce. Después de la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a.C., el imperio griego se dividió en 4 reinos, gobernados cada uno por sus 4 generales, Ptolomeo, Licímaco, Casandro y Seleuco. El reino se debilitó considerablemente, gracias a la división, por lo cual era más que seguro su fin. La profecía volvía a ser acertada, ya que el Imperio de Hierro lograba diezmar a las tropas griegas, lideradas por su rey Perseo, en la guerra de Pydna, y puso fin a la tercera guerra entre Roma y Macedonia. El imperio de Alejandro Magno, 155 años después de su muerte, perecía en manos del César, y casi todo el Mediterráneo quedó bajo el dominio de Roma. En cuanto Roma supo el resultado de la batalla, dispuso que todos los estados de macedonios y griegos, amigos y enemigos, fueran despojados de sus riquezas. Ya nadie era capaz de hacerle frente al Sacro Imperio Romano, liderados por César Augusto, se postulaban como el nuevo gobierno mundial. La férrea monarquía de Roma, con sus implacables leyes y veredictos, abolieron los antiguos dictámenes y creencias de los anteriores imperios. Deja en claro que las piernas hechas de hierro, como aparece en la profecía, es la representación de Roma. Su disciplina militar, su dominio sobre los pueblos conquistados, era sin duda el de un imperio de hierro, que gobernó entre los años 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Roma sería el cuarto imperio de la profecía de Daniel. Pero al igual que los demás imperios, este empezó a debilitarse, de manera similar como le ocurrió al imperio griego. Uno de los últimos emperadores, Teodosio, antes de morir dejó el imperio a sus 2 hijos, Honorio y Arcadio. Esta división generó conflictos internos en Roma. Los rígidos mandatos y leyes del Imperio de Hierro empezaban a ser cuestionados. En el siglo III, la capital comenzó a perder su tradicional autoridad como centro del imperio, ya que las provincias adquirieron cada vez mayor autonomía. El imperio era muy grande y difícil de controlar. Cada uno de los ejércitos regionales trataba de imponer a sus generales como emperadores, provocando conflictos internos y aumentando la debilidad de Roma. Frente a la inseguridad provocada por la crisis, las actividades comerciales y artesanales comenzaron a detenerse.
Muchas ciudades romanas, que vivían de la recaudación de impuestos al comercio, comenzaron a despoblarse. Roma, ya no conquistaba, estaba a la defensiva, y al no haber nuevas conquistas, se perdió una de las principales fuentes de las riquezas imperiales. El emperador, Diocleciano, propuso reorganizar el imperio, con la tetrarquía o gobierno de 4. Pero ni con eso bastó, para solucionar los problemas. A pesar de los esfuerzos de sus emperadores, Roma cada vez se deterioraba más, y más. A partir de la pérdida de influencia, comenzaron las invasiones a sus tierras. Todos, vándalos y burgundios, les arrebataron a los romanos, lo que es hoy, Francia, España e Italia, y en el año 410, el rey visigodo, Alarico, ocupó y saqueó Roma. A partir de aquí las invasiones eran cada vez más constantes, hasta que en el 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el germano, Odoacro. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Nada ha cambiado con el pasar de los años. Los únicos que mueren son los dictadores, pero el dictamen siempre permanece. Que solo unos cuantos sean los que gobiernen, sentencien las leyes y el destino de una civilización entera. El quinto imperio, señalado en la profecía de Daniel, representa los pies hechos de hierro, mezclados con barro. Hoy en día, es claro ver que lo que predijo Daniel, hace siglos atrás, hoy se cumple, al pie de la letra. El mundo está dividido por naciones, leyes, y reformas absurdas, que cada día nos oprimen más y más. Ahora utilizan el patriotismo, para que sigamos matándonos, unos, contra otros, nos pusieron enfrente, un mundo de ilusiones, de verdades a medias, desviándonos de nuestro verdadero objetivo, en este plano de existencia. Siempre ha sido igual, han manipulado a la humanidad desde siempre. Nos hacen creer que existen diferentes opiniones, opciones alternativas, ya sea a nivel político o religioso. Al final todo es lo mismo, control. Lo único que ha cambiado son las tácticas de control mental, y de engañar a la humanidad, con historias sin fundamentos, y sin ningún sentido. Pero lo que una vez les fue arrebatado, a los grandes reyes y emperadores, otra vez están dispuestos a retomarlo, el control absoluto sobre las masas, y de los recursos naturales del mundo, con la implantación del nuevo orden mundial, someterán a la esclavitud eterna, a la raza humana. No debemos permitir que esto suceda, el surgimiento del nuevo orden mundial, significaría el fin de nuestras futuras generaciones, y adiós a la poca libertad que nos queda. Pero no deberíamos de temer de estos demonios. Como está escrito en la Biblia, la luz estará a nuestro favor, en esta lucha que se avecina.